Estamos presentando Punto de Encuentro. En Punto de Encuentro te presentamos la entrevista. La entrevista. Y ya estamos en contacto telefónico con el doctor en Economía y ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, allá por el año 2011. Sí, José de Echave, ya está en línea telefónica con nosotros. Muy buenos días, doctor José Echave. Lo escuchan a través de la multiplataforma de Radio Cutibalú de Piura. Buenos días, un gusto conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Mientras Piura enfrenta a la sequía histórica, todos los agricultores están preocupados por esta situación y afectados. Sin embargo, economista José de Echave, ¿cómo se puede explicar que el reservorio de Poechos, la obra hidráulica más importante de esta región de Piura, se encuentre concesionada, sí, en gran medida concesionada para la minería? Bueno, sí, sin duda, es un absurdo, ¿no? Hace algún tiempo nosotros en Cooperación recibimos una inquietud de alguna gente de Piura que habían escuchado el rumor de que un porcentaje importante de Poechos y de todo ese distrito de Lancones en la provincia de Sullana estaba concesionado para la minería. Nos pareció raro, aunque es cierto, digamos, que en nuestra larga trayectoria, digamos, de revisar concesiones mineras, habíamos ya encontrado situaciones absurdas, ¿no? Por ejemplo, la montaña de los 7 colores en Cusco, que es una zona muy importante a nivel mundial, reconocida, también había sido concesionada para minería. Tabaconas Lambay, el Santuario Nacional también. Y bueno, decidimos investigar y nos dimos con la sorpresa, estos datos son de diciembre de este año, es decir, recientes, que 60% de Poechos había sido entregado en concesiones mineras, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica? En primer lugar, hay que decirlo con todas sus palabras, es un absurdo y es una de estas incoherencias que son resultado de una política de concesiones mineras que no tiene mucho sentido, ¿no? Y que produce precisamente esta situación de caos y donde se entregan derechos mineros en zonas que deberían ser intangibles. Y la reserva de Poechos creo que es un buen ejemplo de eso, ¿no? Entonces usted nos está confirmando que efectivamente gran parte del reservorio de Poechos, el más grande del Perú, en estos momentos está concesionado. ¿Y quiénes serían esas personas, esas empresas? ¿Quiénes serían? A ver, lo primero, nosotros hemos entrado a la base de datos de Ingemet, ¿no? Y esa base de datos, a partir de la información de Ingemet de diciembre de este año, esa base de datos nosotros la convertimos en mapas para que sea mucho más ilustrativo, ¿no? Porque, digamos, en la base de datos de Ingemet la información no está tan clara, tan precisa, y nosotros lo que hacemos es producir mapas, ¿no? Entonces, a partir de esa investigación que hemos hecho en la base de datos de Ingemet, sin duda, 60% del reservorio de Poechos está ocupado por concesiones mineras, ¿no? Ahora, según esa información, serían 2 personas las que serían los titulares de esas concesiones. Los 2 tienen el mismo nombre y el mismo apellido paterno, varía el apellido materno. Uno de ellos es el señor Juan Carlos Ramírez Lariz de Ascoa, que actualmente es parlamentario andino por una agrupación que se llama Avanza País, que en algún momento, según la información que tenemos, ha sido viceministro de Minas en la década del 90, y el otro titular de la concesión, repito, tiene el mismo nombre y el mismo apellido paterno, Juan Carlos Ramírez, lo que varía es el apellido materno, Malatesta, ¿no? Entonces, ellos serían los 2 titulares de estas concesiones mineras que están entregadas en Poechos, ¿no? Economista José de Echave, esto que ustedes, luego de una profunda investigación, han logrado, cierto, sacar a la luz, ¿significa que la política de concesiones mineras en el Perú no tiene en cuenta, por ejemplo, el respeto para las áreas intangibles, para los ecosistemas, por ejemplo, de agua dulce, como en este caso el reservorio de Poechos? Es curioso, ¿no? Porque efectivamente, la política de concesiones mineras aparentemente no tiene límites, ¿no? Aunque la ley, hay otros decretos legislativos
donde se dice con mucha claridad dónde debería estar prohibido hacer minería, ¿no? Entonces, zonas de riego, ¿no? Y zonas como la Reserva de Podechos debería estar prohibido hacer minería. Entonces, nosotros no entendemos esta suerte de incoherencia, una política de concesiones mineras que se entrega sin mayores controles, ¿no? Y la prueba es Podechos, ¿no? En el Perú hay 20 millones de hectáreas concesionadas, ¿no? Entonces, sin duda, ha habido un crecimiento, una expansión de concesiones mineras en los últimos 30 años, con sus picos y sus bajas, ¿no? Pero se producen estas situaciones de incoherencia, porque claro, una concesión minera es un derecho que el Estado le entrega a una empresa o a una persona natural. Entonces, claro, preocupa por qué no se toma en cuenta que se esté entregando concesiones mineras en una zona que, como usted dice, además es una de las obras hidráulicas más importantes del país y, por supuesto, la más importante de Piura, y desde la década del 70, el siglo pasado, creo que Podechos comenzó a operar en 1976, y que logró que los excedentes de las aguas del río Piura, sobre todo durante el periodo de lluvias, puedan ser, digamos, controlados en la reserva, ¿no? Y regulados, ¿no? Para satisfacer la demanda de los valles del Medio, Bajo Piura, ¿no? De todo el Chira, pero también para abastecer de agua de consumo humano. Una obra de esas características, que es un bien estratégico para la región Piura, pueda ponerse en riesgo entregando en concesiones mineras, ¿no? Ahora, como usted bien sabe, hace algunos años se comenzó a decir que en Podechos, producto de ese lodo que se había acumulado, bueno, habían minerales, y que incluso el señor Kuczynski dijo que en Podechos había una mina de oro más importante que Yanacocha, ¿no? Entonces, aparentemente, por ahí está el interés, ¿no? El año 2017, el presidente de la República, en ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, lo dijo así abiertamente: guardo un as bajo la manga, cuya riqueza concentra grandes proporciones de ese y esto es el reservorio de Podechos en Piura. Por ahí entonces tiene relación todo esto. Sí, ahí, sí, en ese aspecto yo creo que hay que digamos, señalar las cosas con mucha precisión, ¿no? A ver, lo que se dice es que en Podechos se ha acumulado una suerte de lodo aluvial, ¿no? Durante años, porque, como dicen los expertos, yo no soy experto en tema de reservorios, pero en Podechos más o menos más de la mitad, ¿no? De reservorio estaría con sedimentos, ¿no? Y nunca ha habido un proceso de descolmatación de Podechos, es lo que tengo entendido, ¿no? Entonces hay que diferenciar, porque, a ver, seguramente para que Podechos recupere su capacidad de almacenamiento de agua, hay que descolmatar Podechos, ¿no? Esa es una tarea importante y hay que hacerla con mucho cuidado, y ahí los expertos alertan sobre los riesgos de no hacer las cosas adecuadamente, ¿no? Pero una cosa es decir, es necesario descolmatar Podechos para que recupere su capacidad de almacenamiento y esté al 100%, y otra cosa es hablar de entregar concesiones mineras y extraer, digamos, todo eso, ese acumulado, esos sedimentos acumulados que seguramente tienen efectivamente un componente de oro. Se puede discutir cuánto oro hay ahí, ¿no? Se habla de que hay 580 millones de metros cúbicos de lodo acumulado, y se calcula una proyección de 1 gramo de oro por metro cúbico. Eso es más o menos lo que se dice, aunque no hay datos exactos, ¿no? Pero repito, una cosa es la tarea importante, estratégica, de darle mantenimiento a Podechos para que recupere su capacidad de almacenamiento de agua inicial, y otra cosa es intentar, digamos, hacer minería a partir de Podechos, ¿no? Lo cual nos parece un sinsentido, ¿no? Usted ha calificado de un absurdo esta situación. ¿Qué se tiene que hacer para proteger, para que este señor que usted ha señalado que es parlamentario andino de un partido político, Avanza País, no puede ser el dueño, propietario, en este caso a quien se le ha concesionado casi el 60% de Podechos? ¿Qué se tiene que hacer desde el punto de vista legal? A ver, nuestra primera intención es que creo que
tiene que ser un hecho conocido. Esto no se sabía con exactitud, se escuchaban, ¿no?, rumores, y por eso algunas personas preocupadas de la misma región Piura, del mismo departamento Piura, nos llamaron porque saben que nosotros manejamos todo este tema de concesiones mineras, nos llamaron para preguntarnos si nosotros teníamos información, y es a partir de esa inquietud es que comenzamos a averiguar. Entonces, lo primero y lo importante es que esto la población de Piura tiene que saberlo, ¿no? Y creo que no, de repente algunas personas lo sabían, pero no era una noticia importante. Más aún, como usted menciona, en un contexto en el cual Piura está viviendo pues una sequía histórica y el país está caminando cada vez de manera más acelerada a ser una zona en el planeta de estrés hídrico. Nosotros figuramos entre los países que en unos años vamos a estar en una situación muy crítica en el abastecimiento de agua, y una región como Piura creo que lo sabe, ¿no? Entonces yo digo, lo primero es que esto es información pública, y esto lo debería saber la población, pero también las autoridades, ¿no? El gobernador regional debería ser una preocupación central, los municipios provinciales, distritales y el gobierno nacional debería dar respuesta a esto. En segundo lugar, yo creo que casos como los de Poechos, casos como los de la montaña de 7 colores o el caso de Tabancona Nambaye, nos debería reflexionar para que la política pública de concesiones mineras debería ser revisada y discutir en serio dónde sí puede haber minería, pero donde no debería haber minería porque afecta a los intereses. Ya no digo los intereses de alguna persona, los intereses individuales, no, los intereses de una región, de un departamento y por lo tanto del país, ¿no? Entonces hay que discutir en serio dónde le conviene. Nadie está diciendo que no haya minería en el Perú, ¿no? Pero discutamos en serio dónde sí puede haber minería y dónde no debería haber minería, en función de una estrategia de desarrollo nacional. Y ese tipo de discusiones creo que no son las que se dan, ¿no? Y yo creo que por ahí hay una pista para abordar este tema de manera seria, sacar las lecciones y ajustar las políticas públicas. En este caso, la política de concesiones mineras, ¿no? Doctor en Economía, José de Chávez, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, allá por el año 2011. Muchas gracias a usted por haber permitido informar a quienes lo escuchan en estos momentos a través de Radio Cutibalú de Piura. No, al contrario, gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Como le digo, el motivo de este tema, de haber sacado a la luz este tema, es que la población de Piura esté informada. Yo creo que todos los peruanos y peruanas tenemos derecho a estar informados, ¿no? Y bueno, esperemos pues que se hagan los ajustes. Muchas gracias a usted. Lamentable, sí, preocupante lo que acaba de manifestar el doctor José de Chávez. Más del 60% del reservorio de Poechos, el que le brinda agua a los valles del Chira, Medio, Bajo Piura y Sechura, se encuentra concesionado para hacer minería. ¿Se imaginan ustedes hacer minería en el 60% de Poechos? Y aquí viene otra preocupación. ¿Y por qué no tienen título de propiedad estos ecosistemas de agua dulce? Nos estamos preguntando, por ejemplo, el reservorio de San Lorenzo, ¿tendrá título de propiedad? ¿Tendrá un documento que acredite que eso es intangible, que no se puede tocar? ¿O de repente puede que esté ya concesionado para la actividad minera? Tenemos que irnos a la pausa y volvemos con más en Punto de Encuentro, donde se escuchan todas las voces. Ya volvemos con Punto de Encuentro.